Esto es Hablemos de Mercado con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Una mirada a las finanzas y la economía. Bienvenidos a otra semana de Hablemos de Mercado. Pasaron muchas cosas juntas esta semana, pero primero los saludo, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Sofi? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Último capítulo del año ya. Ya que estamos, hago un paréntesis, los invito a que nos sigan en las redes porque vamos a volver recién en enero y bueno, vamos a seguir subiendo contenido por ahí, explicando algunas cosas y repitiendo también lo que vaya pasando. Perfecto. Bueno, vamos a estar hablando de la última licitación, de los cambios en el esquema de bandas y proyecciones para el 2026, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Pero bueno, para ordenar las ideas, arranquemos por la licitación. Se venció una deuda en pesos por 20 billones. Entiendo que ese número es bastante grande, entonces les quería preguntar cómo salió y qué impacto tiene. Bien, a ver, el tema de la deuda de los 20 billones tenía cierta repercusión en el sentido de que se estaba visualizando cuál iba a ser la tasa y un poco los plazos que iba a usar el gobierno. En ese sentido, a ver, de esos 20 billones, si no me equivoco, y después corregime vos, Juan, pero 13 billones eran del sector privado, el resto era todo sector público. Y hay un poco, a ver, la dinámica es la misma que veníamos hablando antes, es decir, bueno, ¿qué hace el gobierno? Sumado a eso no tenía tampoco la posibilidad o sea, la liquidez para que no le renovaran el 100% de la deuda. Entonces es como que se estaban jugando, digamos, algo algo muy violento, ¿no? Porque en realidad ellos en la licitación estaban buscando rolear el 100%. Lo lograron, no tuvieron que dar ningún, digamos, premio en la tasa, o sea, un poco convalidaron lo que era la tasa de mercado y sumado a eso alargaron, digamos, duration, es decir, plazos. Entonces, en ese sentido, es como que podemos decir que la licitación salió bien, o por lo menos en función de lo esperado por el gobierno, ¿no? O sea, Sí, fundamental creo que eso que vos decías, recalcar eso, que el rollover del 100% es fundamental porque el gobierno lo que trata de hacer es que canalizar la demanda de pesos a la venta de dólares, digamos, para que el gobierno pueda comprar dólares y emitir esos pesos que faltan en la calle. Con lo cual, si vas a una licitación y no logras rolear el 100%, estás inyectando pesos. Y sí, entonces, si vos roleas el 100%, la necesidad de pesos se canaliza por el mercado de cambios, digamos. No sé si me estoy explicando. Ese es el punto importante, por eso es importante el rol del 100%, y es importante que cuando se busque lograr ese roleo total, que no se suba demasiado la tasa, porque si vos pones una tasa del 5% mensual en pesos, y más vale que vas a rolear el 100%, que ¿no? de hecho pasó antes de las elecciones, cuando hicieron el desarme de las LEFI, en realidad el mercado no estaba tan convencido de seguir renovando deuda en pesos, porque decían, che, el dólar se va a disparar, se va a las nubes y yo me voy a quedar con una tasa en pesos, entonces el gobierno tuvo que salir a convalidar tasas altísimas, Claro. del 100%, como para motivar un poquito, ¿no? al mercado, de decir, bueno, síganme renovando esto. Sí, que no Sí. es el caso hoy, No es y el también caso está hoy. bueno que se alargó duration, que Claro, decías. todo lo contrario, o sea, Eh, digamos un poco está bueno porque podemos traspolar a ese momento, ¿no? Que o sea, fue un poco, parecía apocalíptico y hoy decís, bueno, tenés todo normalizado, un mercado que cree, entonces eso está bueno. Sí, otro punto a favor me parece que está bueno que no haya, bueno, que ya lo veíamos en varias de las últimas licitaciones, que no hay demanda de cobertura dólar link, es decir, que no hay preocupación por parte de los inversores que buscan cobertura del dólar, que te marca un poco esa tranquilidad cambiaria de la que venimos hablando. Y por ahí también a destacar, que te pregunto a ver qué pensás vos, Manu, sobre la alta demanda de bono ser, que si bien no es una demanda muy alta per se, pero es más alta de lo que veníamos Bueno, viendo. ahí lo más importante en términos de demanda de bonos SER son bonos que se ajustan por inflación, ¿verdad? Hoy, esta última semana se vio como una alta demanda de ese tipo de títulos y tiene que ver justamente, bueno, con todas estas medidas que han tomado, con tema bandas, bueno, ¿qué pasa? El mercado empieza a ver de que el objetivo de desinflación fue como a un terreno no secundario, pero tiene que compatibilizarse con otras prioridades que va a tener el gobierno a partir de ahora. Entonces, ahí está el atractivo, ¿sí? De bono ser, y es como que ha perdido interés. A ver, los títulos a tasa fija, Ujú. ¿sí? Títulos a tasa fija siguen estando, pero bueno, poco se ha modificado mucho esta semana, ¿sí? Que calculo que lo vamos a ir hablando a lo largo del capítulo. Entonces, a ver, bonos ser implican que ajustan por inflación más unos puntitos, digamos, ¿no? Que justamente ahí cuando uno ve en una pantalla ve ser más 8, ser más 7, ser más 5, bueno, eso es inflación más un 5%. Si vos creés que la inflación va a subir mucho, bueno, es una buena cobertura
es un buen título que te permite justamente ir siguiendo esa cronología, digamos, ¿no? O sea, Sí, la semana pasada hablamos de que las expectativas de inflación estaban ajustándose un poco más arriba de lo que venía siendo, y bueno, y esa preocupación por una inflación un poco más alta la vemos reflejada ahí, en la demanda de bonos SER. y en esa dinámica tenés una inflación que corre al 2,5%, ¿no? Con un tipo de cambio que viene bastante ahí, bastante estable. Entonces, bueno, si uno eventualmente está buscando esa protección, decir, che, mira, yo tengo un gasto que lo tengo que calzar porque ajusta o sea, dependiendo la variable que te ajusta a vos, es también, pero el título SER sirve para eso, ¿no? O sea, es un buen título y en términos, digamos, reales, bueno, está teniendo un buen rendimiento justamente por esta dinámica del tipo de cambio estable que venimos viendo el post elecciones. Sí. ¿Mm? Hubo un cambio en el esquema de bandas. Manu, ¿nos podrías explicar en qué consiste, qué problema intenta resolver el gobierno con esta modificación y bueno, qué impacto tiene en todo esto? Lo que se busca ahí es espacio para la acumulación de reservas, ¿sí? El esquema nuevo implica de que en lugar de actualizarse un 1%, ¿sí? Lo que es el techo de la banda y el piso, se va a actualizar en función de el IPC, digamos, ¿sí? El último dato del índice precio consumidor, que eso va a traspolarse a 2 meses para atrás, porque siempre viene, digamos, el dato de inflación siempre viene atrasado. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente: vos vas a agarrar y vas a actualizar el techo de la banda en función de la inflación todos los meses de acá para adelante, y en ese sentido lo que va a buscar el gobierno es sacarse un poco la soga al cuello que tenía, producto de que ese techo de la banda estaba muy cerca de la cotización del tipo de cambio. Entonces, la presión constante que tenía el gobierno era, che, si yo estoy en el techo, tengo que salir a vender porque tengo que salir a soportar ese tipo de cambio, ¿sí? Porque es lo que yo me comprometí, y eso pasaría en una dinámica de, justamente para eso está el techo, ¿sí? Cuando vos ves que hay una demanda en el techo, el gobierno tiene que salir a bancar ese dólar, decir, che, bueno, salí a venderlo a ese precio, porque el mercado lo está viendo mucho más caro. Entonces, en la dinámica actual es como que se saca esa soga al cuello, va a permitir de que esa banda, ¿sí? Vaya un poquito más relajada, porque que corra al 2%, que es más o menos la inflación que viene, o por lo menos la que se viene proyectando, no es lo mismo que corra al 1%, ¿sí? Y en términos reales, bueno, también mejora esa ecuación, ¿verdad? Entonces, y va a buscar justamente espacio para acumular reservas. ¿Por qué? Por esto mismo que explicabas vos recién, Juan, de que, en esa dinámica de comprar reservas, yo para comprar reservas tengo que emitir pesos. Entonces, si yo tengo que emitir pesos, lo que está buscando el gobierno es que esa demanda de dinero, ¿sí? Esté, y que el gobierno, cuando salga a inyectar esos pesos, ¿sí? No me generen tanta presión sobre el tipo de cambio, y si me generaran presión sobre el tipo de cambio, yo tenga espacio, ¿no? O sea, el tipo de cambio pueda subir un poquito, pero que esté dentro de esa banda. Y la banda también da previsibilidad, o sea, quieras o no. Una reacción positiva, sobre todo el primer día después del anuncio, porque en cierta medida era la preocupación que tenía, al menos cuando lees opiniones, en general la preocupación era la acumulación de reservas, que no se podía dar, y bueno, ahora con este esquema se gana ese espacio para hacerlo, y paralelamente también está el programa de compra de reservas de forma activa que propone el equipo económico, pero bueno, también la realidad es que no queda del todo claro cómo es, hay reglas, básicamente se van a ir comprando dólares tomando como referencia el 5% del volumen operado en el día, pero bueno, es una referencia, entonces va a seguir siendo bastante discrecional la compra de dólares, es decir, que el gobierno va a ir comprando en la medida que pueda y que considere, pese a que haya como una regla, la realidad es que una regla súper laxa. Pero bueno, hay que ver cómo se desenvuelve la dinámica. El mercado lo toma bien porque hay un plan, pero bueno, después hay que ver cómo se ejecuta. La idea es que esas compras de dólares que implican una venta de pesos, bueno, que estén respaldadas por demanda de pesos. Es decir, que el que sale a vender dólares lo haga porque quiere los pesos y no por alguna otra cuestión. Ese es el desafío, y bueno, y también es muy difícil por parte del gobierno medir eso, ¿no? Medir la demanda de pesos siempre. Sí, y que el mercado quiere esos pesos, o sea, que los quiera tener en la mano, que no te vayan a generar, digamos, una presión. O sea, que es un poco es todo lo opuesto, digamos, a lo que uno veía en el gobierno anterior. Pero y ahí, en función de lo que vos dijiste recién, es decir, bueno, o sea, ¿por qué importa este tema de la acumulación de reservas?
Importa porque justamente en esta dinámica que venimos repitiendo nosotros en todos los programas de compresión de riesgo país, ¿sí? Como una variable que me va a ajustar la tasa de interés a la que cualquier pyme o cualquier mortal se endeuda. Bueno, a ver, el mercado te está pidiendo hoy que acumules reservas. Bueno, eso en general, si el mercado lo toma bien, vas a tener una compresión de riesgo país. Si tenés esa compresión de riesgo país, lo más probable es que puedas justamente activar ese mercado de crédito, tanto por parte del gobierno como también del privado, es decir, que el privado pueda salir a tomar una deuda que sea barata y que tenga relación con el resto del mundo, ¿sí? Entonces, en esa dinámica en la que está el gobierno actualmente, es importante esa compresión de riesgo país y por eso es importante hoy la acumulación de reservas y pasa a un segundo plano el tema de la inflación, ¿sí? Porque justamente antes se estaba usando el tema de la banda como un ancla inflacionaria, porque de hecho el techo te marcaba a cuánto iba a estar el tipo de cambio y un poco te garantizaba decir, bueno, si pasa ese precio yo salgo a vender. Hoy Sí. lo que dicen es... Simplificando, si la banda va a un ritmo que es menor que la inflación, estás intentando usarlo como un ancla. Si va, en este caso va a ir igual, con lo cual ese efecto se pierde, ¿no? Tiene sentido entonces pensar que este ajuste de las bandas está vinculado con una inflación proyectada más alta para el año que viene, entonces. Sí, a ver, a mí se me ocurren dos cosas, que una puede ser justamente que el gobierno ve que la inflación va a ser más alta de lo que se venía manejando, entonces dice, che, se me va a atrasar el tipo de cambio, es decir, que el dólar se va a quedar barato porque no puede acompañar el ritmo de la inflación, básicamente porque está la banda. Entonces, para evitar ese atraso, el gobierno toma esta medida. Entonces, en el peor de los casos, donde el dólar suba lo máximo que puede subir, va a acompañar la inflación, con lo cual el dólar en términos reales va a seguir igual, ¿no? Esto solamente tiene sentido si no ves atraso cambiario. El que ve atraso cambiario dice, no, el dólar tiene que subir más que la inflación, con lo cual este esquema de bandas y como que no sirve, porque en el mejor de los casos, desde esa mirada, el dólar acompaña a la inflación. Si crees que Yo había tiene que subir leído en un medio muy importante justamente que el precio del dólar se va a ajustar por inflación. ¿Es verdad eso? no, eso no es así. No es el precio del dólar el que se va a ajustar, sino que se ajusta la banda. Ahora, si el dólar constantemente está contra la banda superior, bueno, ahí sí va a ir igual que la inflación. Pero el tipo de cambio va a ser libre, o sea, por más que la banda se ajuste por inflación y suba, el dólar puede bajar porque cuando no estén las bandas el dólar flota. Me parece un error importante de ese Se medio. está hablando de dos cosas diferentes, digamos. Claro, así es. Y antes se me quedó porque la segunda alternativa que creo que puede ser por la cual el gobierno toma esta medida, una es el tema este que comentaba sobre la inflación que podrían estar viéndola un poco más alta. La otra alternativa creo que sería que tratan de dar tranquilidad al mercado, dar un plan de compra de reservas para intentar bajar el riesgo país más rápido, digamos, ¿no? Tratar de empujarlo, como decíamos la semana pasada, con la idea quizás de tratar de llegar a una emisión de deuda ahora en enero. Claro, yo creo más que... Yo me inclinaría más por esa teoría, digamos, ¿no? Yo, en la dinámica actual que veníamos viendo, dijimos preelecciones, que, o sea, inimaginable el resultado electoral, pero bueno, pasó ese resultado electoral y, a ver, está bien, estábamos sobre el techo de la banda, pero tampoco se ve todo lo contrario, se está viendo un desarme justamente de cobertura, es decir, tenés un mercado que te viene creyendo, un mercado que viene comprando, digamos, el cuento del gobierno actual. Ahora, decir que eso va a acompañar ahora la dinámica de la inflación, ¿no? Porque justamente vos estás en el techo, si se actualiza un 2%, quiere decir que el tipo de cambio te va a subir un 2%, o sea, yo lo veo como un poco, a lo mejor, decir, bueno, no tendría por qué ser así, todo lo contrario, yo veo más un escenario en donde el mercado va a acompañar, en donde el mercado va a decir, bueno, este es el tipo de cambio y también el gobierno va a buscar un poco más de flexibilidad de acá para adelante. ¿Por qué flexibilidad? Porque de última, si tienen que salir a comprar reservas, lo van a poder hacer. Y bueno, y si se te dispara un poquito el tipo de cambio, porque de repente, bueno, inyectaste una mayor cantidad de dinero a la calle, más de lo que debía, o qué sé yo, bueno, a ver, van a tener espacio, digamos, para poder absorber eso. Si no, de lo contrario, como que tenés una soga del cuello en todo momento, porque decís, che, estoy en el techo, se me sube un peso el tipo de cambio, ya estoy en el techo de la banda, tengo que salir a vender dólares, y bueno, y eso te va a generar una espiral negativa, porque ya lo conocemos, porque el mercado funciona así. Entonces, por ahí creo que está bueno eso que decías vos. Por ahí más el segundo punto, yo creo que un poco es esa la historia, y por lo menos la historia que está tratando de contra el gobierno actual, Sí. ¿no? O sea, tratar de salir al mercado internacional de crédito lo más barato, con una economía 100% normalizada, ¿no? Y cuanto antes posible mejor. Ujú. Y en esa línea te sumo ahí un dato, porque parte de este esquema incluye las operaciones de mercado abierto que el Banco Central puede hacer, que es básicamente comprar y vender títulos de la curva pesos
con el objetivo de ir regulando esa cantidad de dinero. Porque vos decías recién, por ahí compras dólares de más, emitís más dinero del que la economía quiere, porque es muy difícil, por no decir casi imposible, medir la demanda de dinero. Entonces, si te pasas de rosca, bueno, tenés este otro tipo de operaciones, compras, vendés LECAP, bonos, BONCAP, Esterilizas, digamos. esterilizas por otro medio y vas regulando, digamos. Requiere mucha muñeca, pero creo que el equipo económico, a ver, Toto Caputo fue trader gran parte de su vida. Creo que se sienten cómodos con la discrecionalidad y con la operatoria activa. Y bueno, y hasta ahora han tenido bastante buenos resultados, creo que en ese sentido. Juan, con este esquema se va a emitir dinero. ¿Eso no va a generar inflación y la suba del dólar? Bueno, justamente es el desafío que tiene el gobierno de esterilizar, de ir gestionando la liquidez. Porque si vos emitís más de lo que la gente te demanda, lo que lográs es que el tipo que recibe un peso salga y compre dólares, compre mercadería si tiene un negocio, gaste en consumo el que no tiene negocio, pero lográs eso, que todos nos saquemos de encima los pesos y ahí te cae la demanda de dinero, básicamente. La caída de la demanda de dinero, cuando decimos cae la demanda de pesos, es eso, es recibo pesos y hago cualquier cosa con los pesos porque no los quiero. Cuando haces eso es lo que te genera inflación, lo que genera que el dólar suba porque salimos a comprar dólares. El gobierno tiene que emitir lo justo y necesario. Bueno, es para mantener, la parte clave del esquema, creo, ¿no? Se comenta que los bancos de inversión de Estados Unidos están comprando bonos en pesos. ¿Qué están viendo ellos que acá el inversor local no lo ve? Bueno, creo que es difícil por ahí de decir qué ven los otros. Yo creo que, a ver, en términos por ahí de curva de pesos, ¿no? Un poco lo dijimos recién, vemos más movimiento de lo que ser, también está lo que tiene que ver con tasa fija. A lo mejor apostar, digamos, a tasa fija largo, ¿sí? Como Claro. son estos títulos que emitió el gobierno, es como apostar, vamos a decir, 100% por el esquema y por Argentina, ¿no? Que yo creo un poco, de todas maneras, no deja de ser una operación que tiene sus altos riesgos implícitos, ¿no? Porque funciona en la medida que no te cambien ninguna condición de las que viene hoy y bueno, se sigue acentuando todo. Pero, a ver, ejemplificando, el esquema de bandas se modificó para bien. O sea, porque, a ver, se modificó en un esquema de virtuoso, ¿no? Porque podríamos decir, che, modificamos el esquema de banda y se fue todo se fue todo a las nubes, se disparó el tipo de cambio. No, todo lo contrario, se comprimió el riesgo país, digamos, ninguna variable, digamos, se disparó y seguimos donde estábamos. Ahora, si estamos comprando en lo que tiene que ver materia peso, yo por ahí lo veo más desde ese punto de vista. Es como una apuesta, digamos, por Argentina. Inclusive si uno hace los cálculos, que de hecho lo vimos justo ahí, lo que tenía que ver con tasa fija en pesos, decir, bueno, por ahí para todo este año no tenés garantizado nada en términos de techo de la banda, ¿no? O sea, un poco eso. A ver, ejemplificándolo muy sencillamente, si nosotros compramos un título de tasa fija y ese título, digamos, la tasa de interés que te reportaba era más alta que el tipo de cambio al que podía llegar a estar el techo de la banda más adelante, bueno, significa que es como un trade garantizado, porque vos vas a ganar plata sí o sí. O sea, porque el gobierno te está garantizando un tipo de cambio y en el peor escenario vos vas a salir con mucho más plata, con mucho más interés en ese momento. Lo recalco por las dudas, siempre y cuando se mantenga el esquema de bandas. Siempre y cuando se mantenga el esquema de bandas, claro. Entonces, y para los títulos muy largos, ¿sí? Para estos últimos bueno, los títulos que largaron fue este año, ¿no? Sí, Sí, los de 2027. Bien, bueno, ahí recién te empezaba a dar el cálculo como digamos, positivo, pero bueno, convengamos que es algo riesgoso, ¿no? O sea, tiene su riesgo implícito. Y después, en materia más corta, el título SER, que es lo que decías vos recién, tiene que ver más que nada con que se puso en materia secundaria todo lo que tiene que ver con inflación. Hoy la inflación no es una prioridad al 100%, ¿sí? Como venía haciéndolo. A lo mejor hoy en el plano principal tenemos lo que tiene que ver acumulación de reservas y bueno, entonces poner en plano secundario la inflación implica que el mercado dice, bueno, me cubro con SER porque la inflación va a estar un poquito más lenta en bajar de lo que el mercado venía esperando. Entonces, bueno, si tengo un instrumento que me rinde el 2% mensual, está bueno. O sea, no sé si el mercado ve un aumento, anualizado del 24% el tipo de cambio de acá a un año. Sí. Ahí me gustaría igual repetirlo porque hay mucha gente que copia lo que ve que hacen los bancos o cosas así, u otros inversores. A mí no me gusta mucho eso porque, bueno, cada inversor es como un mundo, tu cartera es tu cartera, tu aversión o tolerancia al riesgo es muy personal, pero bueno, marcando esto,
me parece bueno recalcar que lo hacen con bonos largos, no lo hacen con bonos cortos. Usan sobre todo el TI-30, Sí. Que es un bono de 2.030 pesos. Puede funcionar con lo que vos decías, curva, ya tramos a 2027, bien largos. Y segundo, que generalmente lo hacen con cobertura, es una operación un poco más sofisticada, pero lo que hacen es comprar un dólar futuro que les asegura a qué dólar van a comprar los dólares, a qué precio de dólar van a comprar, se van a dolarizar una vez cobren el bono. Con lo cual en realidad lo que están haciendo es un bono en dólares. Sí. Con un bono en pesos y un futuro te estás haciendo un bono en dólar sintético. Con lo cual no tienen el riesgo cambiario que tendríamos nosotros si salís y compras una LECAP o un BONCAP en el mercado y no haces nada más. Sí, eso lo decimos por la duda que alguien haya leído la noticia y diga, bueno, Sí. voy a salir a hacer lo mismo. El riesgo, digamos, es alto. Claro, O sea, están haciendo otra cosa. Ellos sí. tienen cobertura y están haciendo en realidad un bono en dólares a 2030 con un poco de ingeniería financiera. Un ¿no? sintético. Un sintético. La semana pasada decíamos que uno de los objetivos del gobierno parecía ser emitir deuda en los mercados internacionales en las próximas semanas. ¿Es realista esperar esto? Creo que, bueno, estamos muy cortos de tiempo, falta nada para el vencimiento de los cupones, es Sí. el 9 de enero, pero creo que ese es el objetivo del gobierno. En diputados se aprobó el presupuesto 2026 y bueno, digamos, con estas, ahora se tiene que pasar al Senado, ¿no? Pero bueno, la idea sería que el gobierno pueda emitir deuda sin tener que pedir autorización en el Congreso, lo cual está bueno porque, bueno, ya hemos visto que si bien ahora la composición de las cámaras cambió, la realidad es que el Congreso le ha trabado varias cosas importantes al gobierno, sobre todo en la previa de las elecciones, entonces tratan de sacarse ese problema de pasar por el Congreso. La ley tiene que ser aprobada por el Senado todavía, pero en ese caso legalmente está la posibilidad de hacerlo. Después creo que te tiene Sí. que dar el riesgo país, digamos, la tasa. ATP te tiene que acompañar el mercado. O sea, Claro. bueno, o sea, lo que están tratando de destrabar es la cuestión, vamos a decir, normativa, Sí. para poder salir tranquilos al mercado. Me gustaría preguntarle si pensamos en el 2026. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para el año que viene? Volatilidad, creo, ¿no? A ver, igual yo creo que la volatilidad, podemos decir que la empezamos a poner a lo mejor en un plano a lo mejor más secundario, ¿no? Creo que si tenemos que definir para el año que viene, a lo mejor es previsibilidad, porque un poco lo que está dando el gobierno, o tratando de dar, son señales de previsibilidad, es decir, bueno, disminución o compresión de riesgo país, normalización del crédito, reactivación de la actividad económica, y yo creo que, a ver, han ido trabajando en todas esas variables, ¿no? Para que justamente el mercado también acompañe. Es como que lo han domesticado, vamos a decir, ¿no? O sea, Sí. suena feo, pero de cierta manera, a ver, estos últimos 2 años empezamos con un mercado totalmente rebelde, inclusive le pasó a Estados Unidos con la compra esta de pesos preelecciones, donde decir, che, bueno, yo pensé que esto iba a calmar un poco la bronca y tenías un mercado que te mandó 5.000 Sí. millones de dólares de mercado minorista, de gente que iba a comprar dólar billete, o sea, un espanto. Sí. Y ahí no estamos contemplando cobertura cambiaria. Entonces, el gobierno hoy es como que se gana no sé, el cariño, ¿no? de la sociedad en general, en poder decir, bueno, te voy a acompañar, porque de cierta manera esta discrecionalidad que vos implementaste en materia económica claramente funciona. O sea, en un principio está mal vista, pero el gobierno también demostró que sabe cómo usarla. Entonces, eso está bueno. Bueno, en ese camino que vos decís, los retornos de los activos argentinos, lo más probable es que sean mucho más bajos que lo que estamos acostumbrados, básicamente porque te baja el riesgo país, entonces los rendimientos de todo te baja, la recuperación del mercado argentino, si quieres ver el Merval o los bonos que habían llegado a un precio $20, o sea, default, ya se han recuperado gran parte, entonces si bien la normalización macroeconómica todavía le falta un poco, en términos de mercado ya los precios son bastante más normales, aunque bueno, todavía falta, ¿no? Pero ya lo mejor de las subas de los activos creo que ya las vimos y de acá para adelante nos tenemos que acostumbrar a menos rendimientos, pero también nos tenemos que acostumbrar a menos rendimientos en la economía real, porque cuando hablamos es muy fácil ver el rendimiento de los activos cuando hablamos de acciones o de bonos, porque vos ves la cotización en la pantalla, sabes cuánto vale, pero la realidad es que los empresarios también van a ganar menos plata por una cuestión de que el país se vuelve menos riesgoso, los márgenes se comprimen, ya tenés menos espacio para usar la inflación a tu favor o el crédito, entonces todos los rendimientos se comprimen por una baja del riesgo país, menor riesgo,
Igual creo que la volatilidad, como vos decías, la realidad es que la volatilidad es propia de nuestro mercado y es propia también de los mercados emergentes. Entonces por ahí creo que a partir de ahora, si empezamos a pensar en el retorno que me dan los activos argentinos y en la volatilidad que implica, y capaz que ya no te es tan rentable como era antes. Y quizás yo pensaría un poco en ir diversificando portafolios que estén muy enfocados en Argentina. Justamente por esto, porque creo que ya el rendimiento que se puede obtener por ahí ya no te renta. Claro, ahí tenés una relación riesgo-retorno que tendríamos que rever, digamos, ¿no? A eso al inicio del periodo de Milei, creo que esa cuenta daba por todos lados, ¿no? Porque, a ver, tenías un riesgo alto, pero el retorno era mucho más alto, entonces bueno, y la gente que apostó a eso ganó muchísimo dinero en los últimos 2 años, y en pos de lo que dijiste vos recién, es como que 2026 es el año de la economía real, es el año donde se entiende que va a empezar a haber un mayor nivel de inversiones, donde también vas a empezar a ver compañías que le van a empezar a ajustar los números, obviamente, por una cuestión de normalización económica, o sea, vos de repente, bueno, a ver, si una compañía te rinde un 10% en dólares anual, lo vas a empezar a comparar contra otras alternativas y vas a decir, bueno, mira, yo tengo este riesgo en este negocio versus armar una cartera en un mercado o armar otro tipo de negocio, pero ya no vas a ver esas divergencias tan altas que por ahí teníamos y bueno, y este concepto de timba financiera que está mal, uno piensa que está mal utilizado, pero bueno, también nace a partir de toda esta cuestión y todas estas diferencias que tenemos como país emergente y más, porque tenemos como todos los problemas, digamos, profundizados, entonces eso ya no estaría, ya no lo vamos a ver, y cuando tengamos que empezar a pensar, decir, bueno, tenemos que ser mucho más selectivos, porque a lo mejor el rally más grande ya lo vimos, y ahora vamos a empezar a ganar, digamos, más de a puchito, ya empezar a pensar en carteras mucho más estables, del 8% anual en dólares, también muy diversificadas, que lo podemos hacer, pero bueno, ya con un respeto mucho mayor, donde ya no puedes comprar cualquier cosa, ¿no? Porque si te perdes un 1% de un activo y decís, bueno, che, pará, o sea, hice una mala lectura y ya tenés un costo alto. Sí. A diferencia de antes, todo subía, entonces, bueno, es todo para sí, comprabas cualquier cosa del Merval y te metía un 20-30% de suba. Es renta variable, eso va a seguir pasando porque pasa. Pero una cosa es que suba todo y todo suba un montón, y otra cosa es que ya te tengas que poner selectivo y elegir bien lo que compras, que algunas suban, otras no, o que algunas suban un 20, 30 y otras suban un 5, 6. Bueno, es como que todo eso se va normalizando, también porque antes creo que el principal driver que te movía el mercado era el riesgo país. Y si bien ahora todavía sigue siendo, como estamos hablando de 2026, el riesgo país yo creo que para mitad de año ya debería ir estabilizando en un valor menor, pero estabilizando. Con lo cual ya no vas a tener esos saltos y esas subas de activos simplemente porque el riesgo país bajó. Ahora va a tener suba de activos, quizás sí marginalmente porque el riesgo país baje un poco, pero sobre todo por la performance que tengan los diferentes sectores. Y la renta fija va a ser renta fija. En realidad en Argentina siempre la renta fija, o sea, todo lo que tiene que ver con bonos operaba como renta variable. Sí, compramos el bono para que suba el precio. Para que suba el precio, porque veíamos una proyección o porque el mercado iba a hacer alguna lectura diferente y el bono tenía que subir. Y a ver, y un poco para cerrar ahí lo que decías vos, en pos de esa normalización de riesgo país, recalcar también de que justamente, a ver, se va a apostar mucho sobre los negocios, sobre la economía real, producto también de la reactivación del crédito. Esa compresión de riesgo país lo que va a mejorar justamente es la posibilidad o la tasa de interés a la cual vos te vas a poder endeudar en un banco y poder sacar una línea y poder poner una planta y poder, bueno. Bueno, hablando de deuda, sumo un tema a la mesa porque que se me está ocurriendo ahora. Pero, ¿qué va a pasar? Creo que está bueno pensar qué va a pasar con las ONs, por ejemplo, porque las ONs tienen una tasa, tienen un riesgo país implícito más bajo, ¿no? Bajísimo. Pero la realidad es que cuando ves, yo creo que a muchos inversores les pasa, que cuando ven un BOPREAL que rinde igual que una ON, no hay mucho análisis de riesgo que cuente y es, che, vendo el BOPREAL y me paso a la ON porque me está pagando lo mismo. Entonces, ¿hasta qué punto los bonos pueden seguir comprimiendo el riesgo país si los inversores empiezan a adoptar este tipo de comportamientos? Ahí me pregunto qué va a pasar si realmente... Se me ocurren dos cosas. Una, que suceda lo que sucede en cualquier país normal, donde el bono soberano, el bono del gobierno, paga menos que el bono de una empresa porque es más seguro, que es difícil por el tema de confianza que tenemos aquí en el mercado. O segunda opción,
que las ONs también compriman los rendimientos y empiecen a rendir menos también. Eso lo dejo creo que abierto porque no veo una resolución clara de qué pueda pasar, depende mucho del comportamiento inversor creo, pero a tener en cuenta también que eso, que quizás tenemos que dejar de esperar tener en ONs los rendimientos que veníamos teniendo también. Se puso profundo, Juan. Bueno, brevemente de Estados Unidos, ¿qué podemos esperar para este 2026? Bueno, creo que estamos en medio de un cambio de ciclo de tasas, entonces está esa discusión de si la Fed va a seguir bajando la tasa, si no. Ahí la clave, como veníamos diciendo hace varias semanas, es monitorear la inflación y la actividad, porque la Fed ya movió, digamos, sus piezas, ya hizo las bajas de tasa que quería y con las que se sentía cómodo. Ahora hay que ver que la economía, bueno, se mantenga firme y sobre todo que la inflación no se dispare. Como siempre decimos, más actividad es más inflación, o al menos te complica que puedas bajar la inflación, que es el caso también de lo que vamos a ver en Argentina. En Argentina. Que la actividad se te empieza a activar y bueno, la inflación se complica bajarla. Y del otro lado, bueno, la Fed va a ir monitoreando que si la actividad no repunta, bueno, va a tener que seguir bajando la tasa probablemente. Ahora, el problema, o más que si la actividad repunta, que el mercado laboral siga funcionando bien, pero ahora creo que el peor de los escenarios sería que la actividad no recupere, que el mercado laboral siga medio frío y que la inflación no baje o se dispare, ¿no? Si sube un poco la inflación, ¿ahí qué haces? Porque vas a tener, o sea, para un objetivo vas a tener que bajar la tasa, para otro subir. Y en ese sentido creo que también diversificar, porque para evitar ese tipo de riesgos, sobre todo en un contexto donde la tasa bajó y donde Estados Unidos, acá capaz que ya es un poco técnico, pero si todos los bancos centrales del mundo están bajando la tasa, o ya vienen bajando la tasa, y Estados Unidos viene un poquito más atrás, empezando su ciclo de baja recién ahora, lo que hace es que las inversiones en dólares o en bonos del tesoro estadounidense y demás sean menos atractivas porque te empiezan a pagar menos. Entonces podría pasar que haya una salida, que ya un poco lo estamos viendo, de capital de activos de Estados Unidos hacia otros y otros países, sobre todo emergentes, que se ve muy favorecido de menores tasas de interés y de mayor crecimiento a nivel global. Entonces por ahí este movimiento que venimos viendo de emergentes que vienen performando bien, creo que lo podríamos ir viendo, entonces diversificar por ahí. Ahí es donde Argentina dejó de... O sea, o por lo menos hoy te obliga a ser un poco más crítico en la relación riesgo-retorno, cuando lo empezás a comparar con el resto de los países latinoamericanos, ¿no? O sea, cuando comparas con los rendimientos con Brasil, con Chile o lo que fuera, decir, bueno, Argentina, digamos, todavía no tenemos la vaca atada, es como que tenemos que trabajar un poquito más y hoy los rendimientos están bastante comprimidos, ¿no? O Claro, sea, y a medida que se empiecen a aparecer, más de uno, sobre todo el inversor más institucional, internacional, va a decir, che, pero si Brasil y Argentina me pagan lo mismo, sí, y los argentinos, mirá la reputación que tienen. Sí, aparte todavía tenemos quilombos al medio, ¿no? Tenés que acumular reservas, tenés que terminar de pisar el tema de inflación, o sea, no hay nada para trabajar, todo lo contrario, ¿no? Sí, hay que diversificar, digamos, para cerrar la idea por ahí para el argentino, creo que diversificar en términos globales también, empezar a mirar más de un país, que creo que es muy común en general, todas las carteras tienen una gran composición de CDRs, porque los tenemos más a mano, porque son un montón, porque la mayoría son de Estados Unidos, porque son empresas que vienen muy bien, pero bueno, diversificar en ese sentido, aprovechar por ahí algunas oportunidades emergentes y quizás un poco menos de exposición en Argentina. Digo porque la mayoría me da la impresión a mí, por lo que hablo con gente, inversores, colegas en general, tenemos un sesgo importante y metemos mucho porcentaje de las carteras en Argentina. Entonces, a lo mejor a considerar eso. Buenísimo, chicos, me encantó. Bueno, nos veremos de nuevo en enero. Les deseo a todos felices fiestas. Y bueno, que tengan un feliz inicio de año. Nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene.